Curiosos, ¿cómo andan? Estaba pensando que existen, no sé, muchas formas de vivir la masculinidad y la feminidad. Incluso en una sociedad donde existen formas categóricas de ser hombre y mujer, la heterosexualidad también tiene algo que ver para una persona y otra cosa muy distinta para otra persona. Hoy en día estos temas entran de gran relevancia debido a que se quieren meter modificaciones a la Ley de Educación Sexual Integral y ciertos sectores conservadores están bastante reticentes a hacerlo. Hola, hola curiosos y curiosas, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy vamos a hablar de género y para eso estamos con Eduardo Matio, que es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Eduardo, un amigo de la casa ya, te hemos invitado varias veces, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias bienvenido. por la invitación. Por favor. Hoy en los últimos tiempos hemos estado, no sé, atentos a volver a hablar de género, a poner en discusión ciertas cosas que en realidad las creíamos zanjadas muchas veces, ¿no? ¿Es posible hablar de una ideología de género? ¿Es válido hablar de una ideología de género? En los medios todo el tiempo lo estamos escuchando. ¿Es verdad? Hay ciertos sectores conservadores que en el último tiempo han vuelto a reflotar esta cuestión de la ideología de género y con el término lo que hacen es justamente impugnar lo que desde sectores feministas llamamos perspectiva de género. Y en ese sentido, estos sectores conservadores lo que están tratando de impugnar es justamente el contexto de ampliación de derechos que en los últimos años permitió que las mujeres, el colectivo LGTB y distintos colectivos de nuestro país adquirieran una visibilidad, adquirieran una serie de derechos que obviamente ponen en discusión algunas formas de vivir la sexualidad, algunas formas de entender la familia, algunas maneras de pensar lo que es el amor, que obviamente a ciertos sectores más sólidamente vinculadas a ciertas ideas religiosas o a ciertas maneras de pensar el género y la sexualidad, que se ven crispados en este momento, sobre todo porque en este año en que con mucho éxito, y lo voy a decir así, voy a subrayar, con mucho éxito se logró, el colectivo feminista logró dar visibilidad a la cuestión del aborto, más allá de lo que pasó después en las cámaras. Esa visibilidad generó, por otro lado, una salida reaccionaria. Una salida muy reactiva. Violenta, además, ¿no? Y violenta, que lo que intentó es despertar todo un pánico moral respecto de lo que la ideología de género pondría en peligro. Bueno, eso es justamente lo que me parece que hay que discutir. Efectivamente, ¿hay una ideología de género? Bueno, desde los sectores feministas decimos que no, que con ideología se está hablando de algo así como una doctrina que se sí, va a o bien es una doctrina o bien es una manera distorsionada de mirar la realidad. Cuando lo que estamos diciendo no, es una perspectiva entre otras, y una perspectiva que permite justamente poner igualdad, poner equidad, poner justicia ahí donde no lo había. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, Eduardo, ¿qué te parece si vamos a un brevísimo corte, pero enseguida seguimos charlando porque tengo un montón de preguntas para hacerte? Vamos a un corte y ya volvemos.
Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y estamos con Eduardo Matio de la Facultad de Filosofía y Humanidades para charlar un poquito sobre eso y sobre la Ley de Educación Sexual Integral y también sobre género, ¿no? De que se ha puesto en boga en estos días este tema. Eduardo, ¿qué noción tenemos de género? Bueno, yo creo que socialmente hay bastante confusión acerca del tema. Y muchas veces la gente utiliza la palabra género porque se ha puesto en agenda, pero en realidad son nociones que el feminismo, y lo pongo en plural, nociones que el feminismo inventó ya hace tiempo, y justamente como herramientas emancipatorias que lo que permiten es justamente producir a determinados sectores de la sociedad una equidad en términos de derechos. Hay una de esas versiones de la noción de género que justamente lo que pone en evidencia son todas las desigualdades que sufren, particularmente las mujeres, respecto de los varones, en situaciones de la vida cotidiana y que generan relaciones asimétricas, opresivas, desiguales entre los varones y las mujeres. ¿Qué hace la noción de género en ese contexto? Decir que nosotros no somos solamente animales sexuados, sino que esos animales sexuados que vienen al mundo como hembras o como machos, a través de distintos dispositivos sociales, distintas elaboraciones culturales, se van transformando esos machos se van transformando en varones, esas hembras se van transformando en mujeres. Hay un montón de operaciones culturales que van produciendo al varón y que van produciendo a la mujer. Muchas de esas operaciones son fuertemente violentas. Ahora, el punto es que cuando el feminismo pone el dedo en esas operaciones culturales, lo que está diciendo es que hay relaciones de género que son que generan muchas desigualdades entre los varones, así como son socializados, y las mujeres, así como son socializadas. Que hoy podamos pensar o que hayamos llegado a pensar que ya es difícil sostener que hay trabajos que son solo para varones o solo para mujeres. Lo podemos hacer gracias a que hay una perspectiva de género que nos permite mirar esas desigualdades, dejarlas en el pasado y pensar que independientemente de la configuración sexobiológica que traiga un sujeto a este mundo, puede ser socializado de maneras diferentes y podemos imaginar otras socializaciones mucho más equitativas. Tal cual, y que estas son a partir de conquistas que se han ido dando y de luchas que se han ido dando a lo largo de la historia. Recordemos que las mujeres antes no podían votar, las mujeres antes no podían venir ni siquiera a la universidad en ciertas épocas y lentamente han ido cambiando estas concepciones gracias a esto, a poner la perspectiva de género, esa visión, ¿no? Ahora, en la perspectiva de género hay que agregarle además otra cosa, que es lo siguiente. El género ha sido entendido y por eso muchas veces cuando se habla de violencia de género se piensa que uno habla solamente de violencia contra las mujeres, pero en realidad la noción de género también ha tenido otros usos. El otro uso es como, por ejemplo, el que aparece cuando hablamos de la ley de identidad de género. Sí. Y ahí, entonces, el género no son los roles sociales o el género asignado a varones y mujeres que engendra esas situaciones de violencia que obviamente son aborrecibles y que hay que tratar de erradicar. Hay otro sentido que tiene la noción de género, ya no como roles o como estereotipos sociales, sino como identidades autopercibidas. Sí. Y en ese sentido es lo que vos decías al comienzo del programa. Cómo uno siente la masculinidad, cómo uno siente la feminidad, uno lo puede sentir de muchísimas formas. En el caso de las personas trans, nosotros les achacamos que hay algo así como, desde los prejuicios, pensamos que se trata de cuerpos que no coincide el modo como se nombran con el cuerpo que tienen. Pero en realidad esa es una presuposición absolutamente prejuiciosa, porque en realidad nuestra ley de identidad de género, el trabajo que han hecho muchos compañeros y compañeras trans a lo largo de estas últimas décadas, tiene que ver con haber puesto en evidencia que cada una tenemos un género autopercibido y esa manera de autopercibirse debe ser respetada y origina toda una agenda de derechos que lamentablemente todavía no se han logrado y que todavía están en curso. Cuando hoy, por ejemplo, hablamos de cupo laboral trans, estamos diciendo que nadie sea discriminado en el ámbito laboral
porque su identidad de género, decimos nosotros, no coincide con su sexo el biológico al nacer. que se le dio al nacer, que se le Eduardo, reconoció al nacer. tal cual, porque encima no lo dijo él, lo dijo algún médico o demás. Exacto. Eduardo, ¿qué te parece si vamos a ver un tape que prepararon José y Diego sobre este tema? Hola, Diego. ¿Cómo ¿Esa andás? cara? ¿Por qué tenés esa cara? No puedo creer lo que estoy leyendo. O sea que en el grupo del colegio de la Anita, de mi nena más chiquita, están discutiendo porque no quieren que tengan la educación sexual integral. Y no sé por qué. Bueno, en realidad la implementación de la ESI en todos los niveles está siendo súper controvertida, en primario y secundario, y se discute bastante poco, o sea, cómo implementarla en las universidades, más allá de que no es obligatorio por ley. ¿Pero qué, en la universidad también hace falta? Claro, no es obligatoria, pero estaría bueno ver mecanismos para que en un lugar donde se forman profesionales pueda haber una perspectiva de género y ver cómo la educación sexual integral puede ayudar al desarrollo profesional de quienes se están formando hoy acá, ¿no? Bueno, ahora en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación está Paula Morales, ella es docente de acá, y ella hacía una experiencia, un seminario sobre género, sexualidad y ciudadanía, y nos puede plantear un poco, comentar por qué es importante que la ESI esté no dentro de la currícula, sino también en otras actividades que hace la universidad, pero que tienen que ver con la formación de los futuros profesionales. Así que la vamos a ver. Sí, vamos a hablar, así yo después le digo a los padres. Claro. Las instituciones universitarias, si bien no están obligadas a impartir contenidos vinculados a la ESI, sí lo están a propiciar un ámbito de formación inclusivo, respetuoso y que garantice los derechos humanos. Y por eso la perspectiva de género, que es la perspectiva lineal, la perspectiva contenedora de la ESI, se puede interpretar que se ha empezado a aplicar en espacios muy concretos como espacios de formación, seminarios, actividades extensionistas de investigación. Lo digo así porque en verdad en muchas universidades del país el recorrido para empezar a implementar la perspectiva de género es ese, es tomar conciencia que la educación sexual integral se inicia con los primeros momentos de formación de los sujetos, pero que la universidad tiene la responsabilidad de contener. E insisto, no necesariamente en contenidos, pero sí en modalidades de aprendizaje, de desarrollo y de puesta en funcionamiento de lo que es el ejercicio de prácticas preprofesionales y profesionales, como pueden ser pasantías, como pueden ser actividades extensionistas en otros territorios que no sean las aulas. Entonces, en todo ese contexto sí que la ESI atraviesa. A nivel institucional, el mapa es muy diverso. En diferentes unidades académicas se dan propuestas de diversa intensidad, podríamos decirle. Hay desde grupos de investigación que están pensando la ESI en territorio, en articulación, hay propuestas de extensión. Actividades como esas, si bien no están enfocadas directamente a trabajar la aplicación de la ESI, sí hacen a una cultura institucional que vaya desandando lógicas absolutamente naturalizadas, como por ejemplo la lógica de la invisibilización o el silenciamiento sobre estos temas en el aula, en las currículas, en las reuniones de cátedra, en los pasillos y en definitiva en la vida institucional de nuestras unidades académicas. Entonces creo que el desafío es alto, creo que los docentes tenemos un gran desafío por una alta capacidad de escucha sobre las temáticas que hoy están planteando los estudiantes, por apropiarnos de los valores que plantea la ESI y sus principios fundantes y por asumir una posición político-pedagógica que no es más que de repente actualizar nuestras bibliografías. Implica situarnos en el vínculo enseñanza-aprendizaje en lugares concretos, en lo local, en las relaciones de poder que se dan en nuestros territorios y en cómo formamos para entender los lenguajes, para entender el ejercicio de esas relaciones de poder, sin estar reproduciendo la misma lógica del sexismo y de la discriminación por género. Me parece que asumir ese punto de vista nos acerca a los lineamientos de la ESI sin estar necesariamente obligadas a implementar contenidos curriculares que estén marcados por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que sí los
especifica para el nivel inicial, primario y secundario. Bien, escuchábamos recién a Paula, todo un desafío que debemos enfrentar como institución, como universidad, ¿no? Que está buenísimo, y como sociedad ni hablar. Edu, de alguna manera quiero que nos digas más o menos qué realmente es lo que les hace tanto ruido de la Ley de Educación Sexual Integral, o que atenta, contra qué atenta en esta perspectiva de género que se está intentando entender entre todos. ¿Qué les da tanto hace unas miedo? semanas, claro, esa es una buena pregunta. ¿Dónde está la raíz de ese pánico moral? Porque hace unas semanas, si ustedes recordarán, nos levantamos una mañana y encontramos que la ciudad estaba tapizada. Con mis hijos no te metas. Claro, con esa formulación. Y en la parte inferior de los carteles decía: educación sexual sí, ideología de género no. Es decir, y justamente lo que estamos planteando quienes militamos la educación sexual integral, al menos acá en la universidad y en otros sectores sociales, es que justamente queremos una educación sexual integral con perspectiva de género. En ese sentido, porque entendemos que una perspectiva de género genuina, una perspectiva de género sólida, una perspectiva de género que desarticule las desigualdades por razones de género, por razones de orientación sexual, por razones de identidad o de expresión de género, por diversas razones que hagan sentir mal a cualquier ser humano, sea varón, sea mujer, sea trans, sea cis, sea heterosexual, no lo sea. En todos los casos, yo creo que una perspectiva de género lo que hace es mostrarnos dónde los prejuicios sociales producen inequidad, dónde los prejuicios sociales son una usina de crueldad. Entonces, en ese sentido, una educación sexual integral que tenga perspectiva de género ayuda, desde lo que nos enseñaron las feministas, a poder desarmar, a poder destejer, a poder romper con todos esos mitos que están tan arraigados, no solo en las ideas, sino también en las emociones. Pero por otro lado, poder construir otras narraciones acerca de lo que somos, acerca de lo que queremos ser, acerca del modo como queremos vincularnos, acerca del modo como queremos hacer familias. Y esto no es algo así como un capítulo de ciencia ficción, sino que tiene que ver con que ya efectivamente ocurre. Pasa. Y entonces la pregunta es: ¿por qué el pánico moral si efectivamente ya estas cosas están instaladas en las escuelas? O muchos padres y madres que tienen tanto pánico con la ideología de género no se han puesto a pensar que muchos hijos e hijas, la primera educación sexual que tienen no se las da a la familia, sino que se les da el porno que consumen por YouTube, exactamente. Entonces es una tarea muy necesaria, muy gravosa, muy gratificante también para la escuela, esto de poder pensar nuevos dispositivos que nos permitan narrarnos en lo que concierne al género y a la sexualidad de modo más gratificante, de modo novedoso, de modos que verdaderamente oxigenen la vida de todos los días. De alguna manera también en los últimos tiempos hemos sido testigos de un montón de noticias sobre abuso de menores y esta cartelería de con mis hijos no te metas y demás. De alguna manera la ley de educación sexual integral no dota de herramientas a los chicos para entender hasta dónde es abuso, hasta dónde no, hasta dónde va mi cuerpo, hasta dónde va el del otro, la individualidad de cada uno. ¿No ayuda en ese sentido también? Sin duda que ayuda, porque hay un aspecto de la educación sexual que es claramente preventivo, y entonces en ese sentido creo que lo peor que podría pasar es que la escuela como otras instituciones del Estado no se metieran en la familia, sobre todo cuando sabemos hoy que hay un alto porcentaje de casos de abuso que donde ocurren es en el ámbito doméstico, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido,
lo mejor que puede pasar a muchas familias es que escuela y familia tengan una comunicación lo suficientemente aceitada, lo suficientemente bidireccional como para plantearnos como comunidad política, como comunidad moral, qué cosas queremos que la ESI haga con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el sentido, y me voy a corregir, porque en realidad no es una cosa en la que solamente familia y escuela o familia y Estado tenga algo para decir. Si en algo se equivoca la consigna, ese hashtag con mis hijos no te metas, es que reproduce una idea adultocéntrica acerca de lo que son los hijos, acerca de la propiedad que los padres tendrían sobre esos hijos, cuando en realidad los niños, niñas y adolescentes, para la ley 26.150 y para otro conjunto de leyes, son reconocidas como sujetos de derecho. Entonces, un niño, una niña piensa, sabe, siente, desea, tiene cosas para decir, tiene inquietudes, pregunta cosas. Bueno, y entonces en ese sentido la escuela es el lugar privilegiado para llevar esas inquietudes, poder hablarlas y demás. Exactamente, Que de para una u otra satisfacerlas. manera, por más que la ley no esté, los chicos la van a llevar al tapete. Exactamente. Así que se va a dar, qué sé yo. Edu, mira, se nos acabó el tiempo, porque podríamos seguir charlando un montón. Podríamos. Te agradezco muchísimo Muchas haber gracias. venido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque nos queda un bloque más todavía de Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y llegó el momento de las noticias científicas de la mano de nuestra amiga Majo Villalba. ¿Cómo andás? Bien, Franco, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro, Franco. Hoy voy a contarles acerca de una de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, pero la posibilidad científica de revertirlo. Epa, ese tema me interesa. A ver, contanos un poco. Bueno, lo que sucedió es que científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET descubrieron que el uso del omega 3, este aceite esencial y tan importante para la salud, sirve para revertir los daños que se causan en el cerebro del feto si se consume alcohol durante el embarazo. Hay que decir que el estudio se hizo, por ahora se está haciendo con animales, con ratas de laboratorio, pero efectivamente se comprobó este efecto positivo de la utilización del omega 3 porque es regenerador de algún modo y sobre todo protector de las membranas del cerebro. Y algo importantísimo que nos decían los investigadores es que no estamos hablando de una mujer alcohólica con algún problema serio, sino que una única ingesta aguda, lo que se conoce esto como los atracones de alcohol, ya sirven y ya pueden ocasionar este daño, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, que es el más peligroso y el más vulnerable para estas consecuencias. Bien, entonces, si estás embarazada, no bebas ni una gota de alcohol, No, por eso supuesto. que quede clarísimo el mensaje, ¿no? Así es. Contanos un poquito, no sé, cuáles son las consecuencias de una sola dosis de alcohol sobre el cerebro de este niño que en gestación, en realidad en ratas de laboratorio. Bueno, sí, está buena la aclaración porque los estudios todavía son con ratas de laboratorio, pero lo que los investigadores están viendo es que las consecuencias son directas sobre la conducta, la actitud de estos bichitos, porque lo que pasa es que aumentan el doble su hiperactividad y su ansiedad y además son efectos que persisten durante el desarrollo del animal. Es decir, que lo acompañan para el resto de su vida. Exactamente. Qué loco. Bueno, y el omega 3 al parecer puede revertir estos efectos deleterios que tiene el alcohol en la Este grupo de la etapa investigación gestacional. así es, se está dedicando exclusivamente a esto porque la verdad que hay que decirlo, las propiedades del omega 3 son muchísimas, son muy positivas y en este caso, bueno, recordemos entonces que se puede obtener omega 3 consumiendo básicamente pescado, salmón, atún, algunas semillas, frutos secos y si no un suplemento dietario. Pero lo que los investigadores comprobaron es que, por ejemplo, en el tema de la hiperactividad, consumiendo omega 3, dándole a las ratas este omega 3, vuelven a los valores normales y se está logrando prácticamente lo mismo con el tema de la ansiedad, pero ese es un Estudios que están estudio ahora que está ahora en haciéndolo. proceso, así es. Che, Majo, la verdad que el omega 3 cada día le descubren más propiedades, ¿no? Es una de los... Sí, la verdad que es buenísimo, por eso lo resaltamos, porque si bien el estudio es con ratas de laboratorio, pero
es evidente que las propiedades del omega 3 son muchas. Además hay otras investigaciones, esas sí ya comprobadas, que hablan de la utilización del omega 3 en patologías, por ejemplo, cardíacas, hipertensión arterial también. Y en nuestro país hay recientes investigaciones que también están hablando de un efecto neuroprotector que tiene el omega 3 sobre las membranas cerebrales, pero ya no de los niños por nacer, sino de los adultos mayores, que tienen, hay que decirlo, un leve daño cerebral. Mira qué bueno, entonces el omega 3 a comer más pescado, comer más, ¿dónde más estaba? En las semillas, claro, salmón, atún, semillas, algunos frutos secos y si no un suplemento dietario. Buenísimo, a incorporar esos alimentos a la dieta porque el omega 3 tiene un montón de propiedades positivas. Por supuesto, y recordemos lo de no ingerir alcohol si estás embarazada. Más vale, y si estás embarazada, ni una gota, eso sí que quede bien claro. Bueno, Majo, nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene con más notas de ciencia como siempre, Franco. Claro que sí, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Que estén muy bien. Esperamos haber estado a la altura de su curiosidad. Chau, chau.